Bienvenidos a mi canal, Ayuki Security. En el video de hoy estaremos revisando la ruta de aprendizaje de Junior Penetration Tester del módulo Vulnerability Research, el tema Vulnerabilities 101. Y esta sala nos dice: familiarícese con las habilidades, los métodos de investigación y los recursos utilizados para explotar aplicaciones y sistemas vulnerables, y comprenda las fallas de una aplicación y aplique sus habilidades de investigación en algunas bases de datos de vulnerabilidades. Como todos los días, echamos lectura a la teoría y resolvamos las preguntas. Esta sala cuenta con 7 tareas. En el video vamos a tratar de llevar las partes más importantes sobre las salas, y adicional vamos a responder y a resolver las preguntas que tenemos en cada tarea. Tarea 1. Introducción. La ciberseguridad es un gran negocio en el mundo moderno. Los hackers de los que escuchamos en los periódicos provienen de la explotación de vulnerabilidades. En esta sala explicaremos exactamente qué es una vulnerabilidad, los tipos de vulnerabilidades y cómo podemos explotarlas para tener éxito en nuestras pruebas de penetración. Una parte enorme de las pruebas de penetración es conocer las habilidades y los recursos para utilizar en cualquier situación que nos enfrentemos. En esta sala presenta algunos recursos que son esenciales al investigar vulnerabilidades. Especialmente se lo presentarán de la siguiente forma: ¿qué son vulnerabilidades? Porque son dignos de aprender sobre cómo se clasifican las vulnerabilidades, bases de datos para la investigación de vulnerabilidades y, por último, una muestra de cómo se utiliza la investigación de vulnerabilidades en el compromiso de ASECACMI. Tarea 2. Una vulnerabilidad en ciberseguridad se define como una debilidad o falla en el diseño, implementación o comportamientos de un sistema o aplicación. Un atacante puede explotar estas vulnerabilidades para obtener acceso a información no autorizada o realizar acciones no autorizadas. El término vulnerabilidad tiene muchas definiciones por parte de los organismos de ciberseguridad. Sin embargo, hay una variación mínima entre todos ellos. Pasaremos a discutir los diversos tipos de vulnerabilidades en una sala posterior. Sin embargo, por ahora debemos saber que podría decirse que existen 5 categorías principales de vulnerabilidades. La primera, sistema operativo. Estos tipos de vulnerabilidades se encuentran dentro de los sistemas operativos: Windows, Microsoft, Linux y lo que es macOS, y a menudo dan como resultado una escala de privilegios. Dice mal configuración. Este tipo de vulnerabilidad proviene de una aplicación o servicio configurada incorrectamente, por ejemplo, un sitio web que exponga los detalles del cliente. 3. Credenciales débiles o predeterminadas. Las aplicaciones y los servicios que tienen un elemento de autenticación vendrán con credenciales predeterminadas cuando se instalen. Por ejemplo, un panel de administrador puede tener el nombre de usuario y la contraseña de admin. Estos son fáciles de adivinar por un atacante. Lógica de aplicación. Estas vulnerabilidades son el resultado de aplicaciones mal diseñadas, por ejemplo, mecanismos de autenticación mal implementadas que pueden resultar en que un ataque puede hacerse pasar por un usuario. Y por último, el factor humano, y el más importante. Las vulnerabilidades de factor humano son vulnerabilidades que aprovechan el comportamiento humano, por ejemplo, los correos electrónicos, más conocidos como el phishing, que están diseñados para engañar a los humanos haciéndoles creer que son legítimos. Como investigador de ciberseguridad, evaluará aplicaciones y sistemas, utilizando vulnerabilidades contra estos objetivos en la vida cotidiana, por lo que es crucial familiarizarse con este proceso de descubrimiento y explotación. Responda a las siguientes preguntas. Un atacante ha podido actualizar los permisos de su cuenta del sistema de user a administrador. ¿Qué tipo de vulnerabilidad es esta? Podemos tener este resultado, ¿no? Resultado de escalación de privilegios. Esto sería una vulnerabilidad de sistemas operativos, pero también podríamos tener las credenciales por default o una lógica de aplicación, ¿okay? Dependiendo de la situación en la que nos encontramos, pero lógicamente aquí nos está diciendo que pasa de un usuario común al administrador, y acá en cambio nos está diciendo que a veces se deja las contraseñas por común, ¿okay? Como la parte de aquí que nos dice. Ok, entonces nos dice, ¿no? Segunda pregunta. Se les arregla para omitir un panel de inicio de sesión utilizando cookies para autenticarse. ¿Qué tipo de vulnerabilidad es esta? Tendríamos esta de aplicación, ¿sí?
Porque aquí nos dice esta vulnerabilidad son el resultado de aplicaciones mal diseñadas, por ejemplo mecanismos de autenticación mal implementados. ¿Ok? Aplicación logic. Listo. Tarea 3. Puntuación de vulnerabilidades, CVSS y BPR. La gestión de vulnerabilidades es el proceso de evaluar, categorizar y en última instancia remediar las amenazas vulnerabilidades que enfrentan una organización. Podría decirse que es imposible parchear y remediar cada una de las vulnerabilidades en una red o un sistema informático, y a su vez es una pérdida de recursos. Después de todo, solo aproximadamente el 2% de las vulnerabilidades terminan siendo explotadas. Kenan Security 2020. En cambio, se trata de abordar las vulnerabilidades más peligrosas y reducir la probabilidad de que se utilice un vector de ataque para explotar un sistema. Aquí es en donde entra en juego la puntuación de vulnerabilidad. La puntuación de vulnerabilidad cumple una función vital en la gestión de vulnerabilidades y se utiliza para determinar el riesgo potencial y el impacto que una vulnerabilidad puede tener en una red o sistema informático. Por ejemplo, el popular Common Vulnerability Scoring System, CVSS, otorga puntos a una vulnerabilidad en función de sus características, disponibilidad y reproductibilidad. Listo, tenemos Common Vulnerability Scoring System o Sistema de Puntuación de Vulnerabilidad Común. Presentado por primera vez en el 2005, el sistema de puntuación de vulnerabilidades comunes es un framework muy popular para la puntuación de vulnerabilidades y tienen tres iteraciones principales. Una puntuación está determinada esencialmente por alguno de los siguientes factores, pero muchos más. Es 1. ¿Qué tan fácil es explotar la vulnerabilidad? 2. ¿Existen exploits para esto? Y 3. ¿Cómo interfiere esta vulnerabilidad con la tríada de la CIA? De la CIA, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Sin embargo, CVSS no es una varita mágica. Analicemos algunas de las ventajas y desventajas de esta en la siguiente tabla. Ventajas. Existe desde hace mucho tiempo. 2. Es popular en las organizaciones. Y 3. Es un framework gratuito para adoptar y recomendación para organizaciones como la NIST. Desventajas de CVSS. Nunca se diseñó para ayudar a priorizar las vulnerabilidades, sino que simplemente asigna un valor de gravedad. 2. Evalúa en gran medida las vulnerabilidades en un exploit que está disponible. Sin embargo, solo el 20% de todas las vulnerabilidades tienen un exploit disponible. Ok, te recordemos. 20% de todas las vulnerabilidades tienen un exploit disponible, y más arriba nos decía que solo el 3% de las vulnerabilidades terminan siendo explotadas. Y 3. Las vulnerabilidades rara vez cambian de puntuación después de la evaluación, a pesar de que se pueden encontrar nuevos desarrollos como exploits. Tenemos un segundo framework, clasificación de prioridad de vulnerabilidad, Vulnerability Priority Rating. Es un framework mucho más moderno en la gestión de vulnerabilidades, desarrollado por Tenable, que es un proveedor de soluciones industriales para la gestión de vulnerabilidades. Este framework se considera impulsado por el riesgo, lo que significa que las vulnerabilidades reciben un puntaje con un fuerte enfoque en el riesgo que una vulnerabilidad representa para la organización en sí. Un ejemplo de factores como el impacto, como son en el CVSS. A diferencia del CVSS, la puntuación de BPR tiene en cuenta la revelación de una vulnerabilidad. Por ejemplo, no se considera riesgo con respecto a una vulnerabilidad si esta vulnerabilidad no se aplica a la organización, es decir, no utiliza el software que es vulnerable. BPR también es considerable dinámico en su puntuación, donde el riesgo se puede presentar. Una vulnerabilidad puede cambiar casi diario a medida que envejece. ¿Sí? Recapitulemos una de las ventajas y desventajas de usar el framework BPR en la siguiente tabla. Ventajas. Es un framework moderno que es del mundo real. 2. Considera más de 150 factores al calcular el riesgo. Y 3. Se basa en el riesgo y las organizaciones lo utilizan para ayudar a priorizar las vulnerabilidades y parches. Desventajas. No es un código abierto como otros frameworks de gestión de vulnerabilidades. 2. Solo se puede adoptar aparte de una plataforma comercial. Y 3. No considera la triada CIA como es la confidencialidad, integridad y disponibilidad, en la medida que lo hace CVSS.
lo que significa que el riesgo para la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos no juega un factor importante en la clasificación de vulnerabilidades cuando se usa una VPR. Listo, me faltó que esta ventaja de aquí, que dice las puntuaciones no son definidas y son mucho más dinámicas, lo que significa que la prioridad que se debe dar a las vulnerabilidades puede cambiar a medida que la vulnerabilidad envejece. ¿Sí? Listo. Contesta las siguientes preguntas. ¿En qué año se publicó la primera iteración de CBSS? Lo teníamos en el 2005. Listo. Segunda pregunta. Si quisiera evaluar la vulnerabilidad en función del riesgo, ¿qué representa para una organización que marco usaría? Estamos buscando el acrónimo aquí. ¿Sí? Entonces tenemos el VPR. Está basada en el riesgo. Ok, si quisiera usar un framework que fuera gratuito y de código abierto, ¿qué framework sería? Igual buscamos el acrónimo. CBSS. Listo. Tarea 2. Base de datos de tarea 4. Base de datos de vulnerabilidades. A lo largo de su viaje en ciberseguridad a menudo se encontrará con una gran cantidad de aplicaciones y servicios. Por ejemplo, un CMS. Si bien todos tienen el mismo propósito, a menudo tienen diseños y comportamientos muy diferentes. Y a su vez vulnerabilidades potencialmente diferentes. Afortunadamente para nosotros hay recursos de internet que realizan un seguimiento de las vulnerabilidades para todo tipo de software, sistemas operativos y más. Y esta sala mostrará dos bases de datos que podemos usar para buscar vulnerabilidades existentes para las aplicaciones descubiertas en nuestro viaje de InfoSec. Específicamente los siguientes sitios son NBD, base de datos de vulnerabilidades nacional, y ExploitDB. Lo tenemos en la parte de aquí. Tenemos 2022 y lo tenemos clasificado por meses, ok. Ya estamos en marzo y tenemos una gran cantidad de vulnerabilidades marcadas, ok. Y lo tenemos el exploit de database, que es uno de los más utilizados. Ok, NBD, base de datos de vulnerabilidad nacional. Es un sitio web que enumera todas las vulnerabilidades categorizadas públicamente. En ciberseguridad las vulnerabilidades se clasifican en vulnerabilidades y exposiciones comunes, para abreviar el CVE. Estos CVE tienen el formato de CVE, año y el número de la ID. Por ejemplo, la vulnerabilidad que utilizó el famoso malware WannaCry fue CVE 2017-01-0144. NBD le permite ver todos los CVE que se han confirmado utilizando filtros por categoría y mes de envío. Por ejemplo, son 3 días de agosto y ya se ha enviado 223 CVE nuevos a esta base de datos. Lógicamente está hablando del año y el mes que fue publicado esta sala. Si bien este sitio web ayuda a realizar un seguimiento de las nuevas vulnerabilidades, no es excelente cuando se buscan vulnerabilidades para una aplicación o escenario específico. ExploitDB es un recurso que nosotros como piratas informáticos, como hackers, encontraremos mucho más útil durante una evaluación. ExploitDB retiene exploits para software y aplicaciones almacenados bajo el nombre, autor y versión del software o aplicación. Podemos usar ExploitDB para buscar fragmentos de código conocidos como pruebas de concepto que se usan para explotar una vulnerabilidad específica. ¿Sí? Entonces, este está clasificado por mes y año, ¿no? Y este de aquí, pues nosotros podemos poner PHP. ¿Sí? Y me aparecerá todo lo que es PHP, ¿ok? Si pongo Apache, todo lo que tiene que ver con Apache. ¿Sí? Clasificado por mes y año. Responde a las siguientes preguntas. Con NBD, ¿cuántos CVE se enviaron en julio del 2021? En NBD
Listo, aplicando el filtro, en julio de 2021 tenemos 1585 entradas, ¿ok? Es correcto. ¿Quién es el autor de ExploitDB? Vamos a chequearle. Lo debería estar por la parte de aquí. Y el autor viene siendo Offensive Security. Listo. Tarea 5. Un ejemplo de cómo encontrar una vulnerabilidad. En esta tarea voy a demostrar el proceso de encontrar una vulnerabilidad menor junto con una investigación de las bases de datos de vulnerabilidades que conducen a una vulnerabilidad mucho más valiosa y en última instancia a explotarla. A lo largo de una evaluación a menudo combinará múltiples vulnerabilidades para obtener resultados. Por ejemplo, en esta tarea aprovecharemos la vulnerabilidad divulgación de versión para averiguar la versión de una aplicación. Con esta versión podemos usar ExploitDB para buscar cualquier exploit que funcione con esta versión específica. Las aplicaciones y el software que suelen tener un número de versión, esta información suele dejarse con buenas intenciones. Por ejemplo, el autor puede admitir múltiples versiones del software y similares, o a veces debajo sin querer. Por ejemplo, en la captura de pantalla a continuación podemos ver que el nombre y número de la versión de esta aplicación es Apache Tomcat 9017. Listo. Nos dice, con esta información en la mano, usemos el filtro de la búsqueda de ExploitDB para buscar cualquier vulnerabilidad que se aplique para el Apache Tomcat 9017. Listo. El tipo de vulnerabilidad es el que tenemos en la parte de acá. Divulgación de la versión. Ok. Listo. Listo. Tarea 6. Exhibición y explotación de la aplicación de ANMI. En su primera semana de trabajo como testador de penetración junior en DP Testing SEO, para su primer compromiso está siguiendo a un pentester senior dentro de la empresa. Implementé el sitio adjunto en esta tarea y sigo los pasos que tomó el testeador de penetración senior para explotar una vulnerabilidad contra la infraestructura del servicio de TI de ANMI. Complete el compromiso para recuperar una bandera. Responda a las siguientes preguntas. Siga junto con el escaparate de explotación de la aplicación de ANMI hasta el final para recuperar la bandera. ¿Qué bandera es? Listo, una vez implementado tenemos el escenario. En su primera semana de en DP Testing SEO como Penetration Tester Junior, para facilitar el puesto está siguiendo a un pentester senior en su primer compromiso. El pentester de el Penetration Tester ha logrado encontrar una vulnerabilidad en una aplicación web que utiliza el cliente ANMI y Test Service. Siga los pasos que tomó el señor Penetration Tester para finalmente explotar la infraestructura de ANMI y Test Service. ¿Sí? Entonces, como vemos, pues tiene un correo en la cual pues nos dice: gracias por asumir este compromiso, documente detalladamente cada paso para que lo siga en el nuevo Penetration Junior. Adjunto la plantilla de informes de nuestra empresa para ayudar con esto. Como recordatorio, ANMI Test Service solo quiere que pruebe la dirección 240, 228, 189, 136. Cualquier otro IP o máquina está fuera del alcance. Buena suerte, José. Sí, no tenemos más. Lógicamente nos adjuntas un PDF. Next. Nos dice: en esta etapa el Penetration Tester Senior ha utilizado un servicio público que recopila algunos detalles sobre la empresa objetivo. ¿Sí? Como podemos ver, ANMI IT Service brinda servicios de TI a más de 800 clientes. Esta información es útil porque podemos empezar a pensar que es un posible software que está usando para atacar.
para atacarnos, perdón. Por ejemplo, el servicio de asistencia técnica o una aplicación de soporte. ¿Sí? Hasta aquí los dice desde el 2007, más de 800 clientes. Se podría decir que utilizó SYN. Enumeración y escaneo. El Penetration Tester ahora pasa a la etapa de enumeración y el escaneo del compromiso. Esta etapa ayuda a establecer servicios y aplicaciones que se ejecutan en la infraestructura de ANMI. Podemos usar la información recopilada de este análisis para comenzar a comprender qué servicios pueden ser viables para atacar. Por ejemplo, un servicio web que aloja un sitio web. Recordemos que en nuestro correo electrónico se nos da una dirección IP, que es la 240.228.189.136. Intente escanear esta dirección IP usted mismo. Ponemos aquí, dice Nmap, y lo recorremos. Como ustedes pueden ver, tenemos 2280 y el 443, SSH, HTTP y HTTPS respectivamente. Testeo de la aplicación. Usando la información recopilada de la etapa 2 del compromiso de penetración, el Penetration Tester Junior ha visitado el objetivo en su navegador web y ha sido recibido con una página de inicio de sesión. El Penetration Tester adivina algunas reseñas aleatorias como admin. ¿Okay? Sí, y lógicamente, como vemos, pues entró, ¿no? Sin éxito nos dice. Ok, se regresa. Sí, admin sin éxito. Observa un número de versión de la aplicación 1.5.2 y toma esta nota de esto. Esto será útil para la siguiente etapa. ¿Sí? Ok. Nos dice Vulnerability Research. El Penetration Tester recuerda que ANMI IT Service utiliza una aplicación llamada ANMI Portal que tiene un número de versión 1.5.2. El Penetration Tester Senior visita una base de datos de vulnerabilidades y exploit llamado Vulnerability Bank. Este sitio web almacena detalles de vulnerabilidades y exploits para aplicaciones. El Penetration Tester Senior busca en este sitio el software que se descubrió en la etapa 3. Están de suerte, hay una vulnerabilidad en la lista para esta aplicación y versión que tiene una ejecución remota de código RCE. La vulnerabilidad de RCE permite ejecutar comandos en el sistema del objetivo. El Penetration Tester podría usar esta vulnerabilidad para obtener acceso a la consola de objetivo. Intente buscar en Vulnerability Bank un exploit para ANMI Portal 1.5.2. Entonces vamos a poner ANMI. Vamos a ver si podemos encontrar algo. Vamos a poner ANMI. Nos dice explotación. Al acumular la información de todas las etapas anteriores, el Penetration Tester utiliza un exploit descargado de Vulnerability Bank contra la aplicación de web de ANMI en la 240.228.189.3. El exploit tiene éxito y se abusa de la vulnerabilidad de ejecución remota de código RC para lanzar una shell inversa en la infraestructura de ANMI. Desde aquí el Penetration Tester Senior puede buscar algunos archivos de valor como contraseñas, copias de seguridad o el código de fuente de la aplicación. Listo, le tenemos la flag en la parte de aquí.